Saludos hermanos en Cristo y bienvenidos a su programa Avanzando contra Viento y Marea. Les habla Héctor Reyes Baerga y me acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa, mejor conocido como Manolo, de la parroquia San Felipe Apóstol en Carolina. Héctor, tengo más títulos ahí que un abogado. Bueno, diácono, usted se merece eso y mucho más. Gracias, Entonces, gracias. Y claro, este programa es un programa para reflexionar no solamente sobre la palabra de Dios, sino también poner en perspectiva esa palabra de Dios en nuestras vidas. Correcto. Todos los programas vamos a estar presentando una cita. La cita para hoy nos las va a dar Papa Francisco y dice de la siguiente manera: necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con él a bordo no se naufraga. ¿Qué podemos hablar sobre eso, reverendo diácono? Bueno, esa cita me hace recordar o me lleva a la realidad de lo que estamos pasando en estos momentos tan difíciles, Puerto Rico y el mundo entero con esta pandemia, que si Jesús no está en nuestra barca en estos momentos, va a ser más difícil remar mal adentro, Héctor. Así que esa cita son palabras con luz, como decimos nosotros en puertorriqueños, en estos momentos tan difíciles que le ha tocado vivir al mundo. Y eso es muy cierto, diácono. Y es bien importante y bien extraordinario que Papa Francisco utilice en este momento tan difícil de la pandemia el concepto de la barca, tan utilizado para otros tantos situaciones de la vida de la fe, y cómo él nos dice que no nos tiremos del barco, que nos quedemos en el barco, que Cristo es el que va llevando el barco y que solamente Él es el que nos puede llevar a tierra firme, a lugar seguro, que claro está, pues es ese lugar último de que todos esperamos, de poder encontrarnos con nuestro Dios allí donde Él está. Muy bien. El tema para hoy se llama Esperando contra toda esperanza. Y cuando hablamos de eso, pareciera como si estuviésemos como con una contradicción. ¿Qué usted cree, diácono? Y ahí como que me confundí un poquito. ¿Tú me podías explicar eso, esperando contra toda esperanza? Sí, cómo no. Pues, estoy enredado, así estarán nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Pues yo creo que de la mejor manera es ir a las Escrituras. Allí en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 18 al 21, nos dice lo siguiente. Nos dice que Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones según le habían dicho. Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Esta palabra nos permite adentrarnos un poco y poder conocer, diácono, qué realmente hablaba Pablo cuando nos decía esperar contra toda esperanza. Y es que tenemos que visualizar que cuando Pablo hablaba de la esperanza, la estaba hablando desde la perspectiva de Dios. Y claro está, regularmente nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en la esperanza humana. Sí, pero Héctor, hay una frase aquí que me encanta en esta cita bíblica. No dudó de la promesa de Dios. Y nosotros a veces dudamos de la promesa del Señor y qué puede hacer por nosotros. Y ahí cuando nos tiramos de la barca, no nos seguimos remando
aunque está el mal picado. Pero él no dudó de esa promesa del Señor. Y claro, y si nosotros adentramos un poco en las escrituras, nos establece el tiempo, la edad que tenía Abraham, que era un hombre de 100 años. Y usted dirá, bueno, un hombre de 100 años ya a estas alturas, que lo llamara Dios y le dijera que iba a ser padre de toda una nación, pues a lo mejor muchos también hubiéramos dudado. Sin embargo, este hombre, ante esa realidad de fe, ante esa realidad de ese Dios que lo llama, no dudó. Y en muchas ocasiones también nosotros, aún indistintamente de qué edad tengamos, a veces mucho más jóvenes de 100 años, dudamos mucho de Dios, dudamos mucho de lo que Él puede hacer. Y claro está, podríamos estar aquí varias horas tratando de explicar un poco qué era lo que quería decir Pablo, pero lo que realmente es importante es qué nos dice esta palabra hoy. Y qué mejor forma que traer un ejemplo, diácono. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que podemos traer en esta tarde para nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando es lo que pasó en el país de Armenia para allá para 1988. Esto es una historia real de una familia que le tocó vivirla. Una familia compuesta de 3 personas, era el papá, la mamá y su niño. Él se llamaba Samuel, su esposa Daniel y su hijo Arnold. Entonces, en esa mañana, como todas las mañanas, prepararon a su niño para que fuera a la escuela. Niño como de 8 o 9 años. Entonces, él le recordó y decía todas las mañanas esta misma frase: siempre estaré allí para ayudarte. Y el niño pues se fue para la escuela como normalmente. Horas más tarde nos cuenta esta historia real que ocurrió un tremendo terremoto que sacudió toda aquella área de Armenia. Tristemente, la radio anunciaba que hubo miles de víctimas. Imagínense la desesperación de esos padres al no saber de qué le estaba pasando a su hijo. El papá agarró el abrigo y se dirigió a la escuela. Hermano, y tristemente cuando llegó a la escuela lo que encontró fue una pila de escombros y padres y madres llorando en ese lugar. Y vemos en estas imágenes de la destrucción que deja a su paso el terremoto. Pero en muchas ocasiones, especialmente en esta, diácono, en las estructuras de nuestra vida también se han visto sacudidas, también se han visto deterioradas o quizás destruidas por completo, llevadas hasta el polvo. Y claro, algunas de esas estructuras pudieran muy bien ser la familia. Eso es correcto. Pero, la familia, tú quedarte sin trabajo, un divorcio, perder un hijo. Son muchas estructuras que se caen, se derrumban, cuando menos tú te lo esperas, Héctor. Y seguimos con nuestra historia de lo que pasó allí en Armenia. Entonces, el papá, después de ver a aquellos niños, aquellos papás llorando y angustiados, pues se dirigió donde estaba el salón de su niño. Y tan pronto llegó al sitio que él se imaginaba que el salón, empezó a excavar, a sacar vigas, a sacar piedras, él solo. Después de un cierto tiempo, ya en la tarde, los papás empezaron a marcharse. Y él seguía excavando y excavando, tratando de encontrar a su hijo. Y se le acerca un trabajador y le dice: mire, ya es hora de retirarse. Y él lo mira en los ojos a ese trabajador. Héctor, y le dice esta frase: ¿me vas a ayudar? El trabajador se fue y Samuel siguió excavando. Durante toda la noche, Héctor estuvo excavando hasta que llegó el próximo día. Ya en la mañana fueron llegando los padres con flores, con cuadros, colocándolo allí en aquellas piedras, aquella destrucción, porque nadie tenía esperanza. Todos se habían bajado de la barca. Todo era fatalidad. Pero en ese momento
que él seguía excavando. De momento sacó una viga, Héctor, y oyó un grito que decía ayuda. Y él siguió excavando hasta que de pronto oyó una voz que decía papá. Imagínese la alegría de aquel padre. Finalmente, después de excavar un buen rato más, vio a su hijo. Vio a su hijo. Cuando trató de sacarlo, él dice, no, papá, sácate primero a mis amiguitos, porque yo sé que tú me venías a buscarme. Y yo les decía a ellos que tú me dijiste que siempre estaría conmigo para mí. Y uno a uno fue sacando a aquellos niños. Hermanos, en ese día se salvaron 9 niños. Fue la esperanza de aquel padre, la esperanza del Dios. Él no se bajó de la barca. Él hizo lo que tenía que hacer. Confiar en la palabra del Señor. Que a pesar de la destrucción, a pesar de todas las noticias negativas, él tenía confianza que iba a encontrar a su hijo. Esto y así fue. Y eso fue en el 1988. Pues eso nos muestra, reverendo diácono, lo importante que es no bajarnos de la barca. En ocasiones, cuando las cosas se ponen muy difíciles, especialmente como ahora, en donde vemos que cuando prendemos la televisión o la radio, lo que escuchamos es calamidad, es enfermedad, es corrupción. Pues el Señor nos dice, mantente en la barca. No vayas a coger ahora el salvavidas a tirarte. Espera, confía. Y esto me recuerda, reverendo diácono, si nos fuéramos a las escrituras, nos fuéramos al Evangelio de Marcos, allí Marcos nos presenta la historia que ya conocemos de la tempestad. Y sabemos, ¿verdad?, que estaban todos los apóstoles, estaban allí en la barca, que Jesús estaba dormido, que decía que estaba, como decimos nosotros, a pata suelta, descansando, después de una jornada tan grande, tan difícil, de tantas, ¿verdad?, de sanar tantas personas. Y dice que de momento esa barca empezó a sentir, ¿verdad?, una tempestad, se empezó a mover de una manera bien fuerte. Y era tan fuerte ese viento que dice las escrituras que el agua ya estaba entrando a la barca. Y vemos cómo en ese instante van los discípulos donde el maestro y le cuestiona, le dicen, oye, tú no te estás dando cuenta que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo aquí. Y miren las palabras que Jesús le dice a esa tempestad. Le dice, silencio, quédate quieto. Miren las palabras del Señor ante esa tempestad, ante esa situación que ya ellos pensaban que ya estaban más de un lado que del otro, ya estaban pensando que iban a morir. El Señor les dice, silencio, quédate quieto. Y se lo dijo a la tempestad, pero también nos lo dice a nosotros, diácono, porque en muchas ocasiones, cuando estamos en esa tempestad, cuando estamos en esa situación de dificultad, es tanto la desesperación que no escuchamos a Dios. Entonces, le pedimos a Dios, pero no lo escuchamos. Queremos que Él nos resuelva, pero es que cuando Él nos quiere resolver, no estamos atentos a lo que Él quiere decirnos. Y entonces nos pasa, como le pasó también a los discípulos, ¿verdad? Entramos en un momento en que pensamos que Dios ya no está, que Dios nos abandonó. Y hay una canción, Héctor, una canción que a mí me encanta, se llama Paz en la tormenta. Tú tienes que haberla oído. Esa paz que el Señor nos pide cuando llega la crisis, cuando llega la situación difícil, cuando entendemos que no hay soluciones. Esa canción dice, paz en la tormenta. O sea, mirar a quien tienes que mirar. Poner tus ojos fijos en aquel que te dijo a ti y a mí que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aquel que no te va a fallar. Yo quizás te pueda fallar, diácono Manuel, pero el Padre bueno nunca te va a fallar. Si tú crees en las promesas del Padre. De ahí, tú crees que esta palabra es real, Héctor. De eso es que se trata, reverendo diácono,
es creerle a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y el tema de hoy es tener esperanza en Dios contra la esperanza del mundo, contra toda perspectiva que tiene el mundo sobre lo que realmente es correcto, lo que entiende el mundo que es el éxito, lo que entiende el mundo que es la satisfacción. Vemos como Dios camina en otros caminos. Él va buscando que nosotros mejoremos en otras áreas siempre. Y hoy nos dice, como le dijo posiblemente a otros santos también, que a lo mejor se sintieron ya que es su jornada de tantos años y se sentían que Dios los había abandonado. Sin No te embargo, puedo mencionar a Santa Mónica, tuvo 40 años orando por su hijo San Agustín. Santa María Teresa de Calcuta, esa santa que tuvo por 40 años en una oscuridad del alma. Queremos mencionar a Padre Pío de Petrosina, ese padre tan carismático que hasta lo injuriaba, lo calumniaba, hasta el clero y parte de su propia orden religiosa. Y hay un sinfín de ejemplos que nos puede llevar a esta realidad de vida, Héctor. Y lo que une ese hilo conductor entre todos ellos es la perseverancia. Es creer en esas promesas de Dios, de que nos dice de que no nos va a abandonar nunca. Y me gustaría en este tiempo que nos queda, que todos aquellos que nos están viendo y nos escuchan, podamos nosotros hacer un ejercicio de silenciarnos nosotros mismos de todo este ruido que en ocasiones no solamente es afuera, es en el mundo, sino en ocasiones también somos nosotros mismos en nuestro interior. Porque queremos poner nuestra esperanza, pero no la ponemos donde la tenemos que poner. Recordemos el Evangelio cuando nos dice que tenemos que dejar las manos en el arado, porque entonces si empezamos a mirar para atrás ya no le servimos al reino de Dios para nada. Y en ocasiones nos pasa eso. A veces tenemos que silenciarnos nosotros mismos, porque a veces queremos volver para atrás. Y ya hemos caminado tanto con el Señor. Ya el Señor nos ha dirigido, nos ha salvado, nos ha liberado, ha roto todas esas cadenas que de alguna manera o forma nos ataban. Entonces, ¿verdad? Es un tiempo de silenciarnos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a nuestro diácono que nos dirija en esta oración. En este momento, Señor Padre bueno, Padre de misericordia, en este momento de silencio, en este momento íntimo para cada uno de nosotros, que vamos a estar en ese rinconcito de nuestro corazón, de solamente el Señor y tú puedes estar. Vamos a hablarle al Señor. O deja que el Señor te hable, escúchalo. Escucha su palabra, escucha su voz. Y es que dice en este momento, hijo mío, no tengan miedo. Yo siempre voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Lo importante es que te mantengas en la barca, que te mantengas remando mar adentro. No importa como todo el tiempo, no importa que no veas tierra. Hay que seguir remando, porque yo estoy allí contigo. Esa es mi promesa a todos ustedes. Esa es la promesa a los primeros cristianos. Y esa es la promesa a ustedes que siguen en mi palabra. Así que en esta tarde, Padre bueno, Padre santo, te queremos decir nosotros que te amamos, te bendecimos, que sabemos que tú, hombre de promesa, que tú nos prometiste estar con nosotros, que esa palabra tuya es real. ¿A dónde voy a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que así sea, Héctor. Amén. Pues les comentamos a nuestros oyentes que la semana que viene estaremos también el próximo miércoles. ¿Qué tenemos para la semana que viene, Héctor? Bueno, el próximo, sí, el miércoles próximo, el tema, vamos a estar trabajando, hablando y dialogando sobre lo que es la pastoral de la salud de nuestra Iglesia Católica. Y cuando hablamos de pastoral de la salud, ¿verdad? Se oye así una cosa bien grande, pero aun cuando sabemos que sí, que es una pastoral amplia, la realidad es ir allí donde está el enfermo. Es ir allí a servir al enfermo.
Y muchas ocasiones donde tenemos que ir es a los hospitales. Y claro está, sabemos que en este momento, pues, todo ese tipo de servicios está un poco controlado, pero la Iglesia Católica ha estado por años sirviendo en los hospitales y pensamos que no lo están haciendo. Pensamos que la Iglesia no se preocupa. Y de eso es que vamos a hablar, presentarle a nuestro público y a nuestra gente qué hace nuestra iglesia, porque allí donde está nuestra iglesia estamos nosotros también. Y que sepan que es un capellán, de donde salió esa palabra, y qué hacen alrededor del mundo, y qué hace nuestra iglesia por todas las personas. Sí, y acuérdense que muchas veces nos concentramos única y exclusivamente en el problema, pero no vemos que hay tantas otras cosas que hace nuestra iglesia sin tener que estar promocionándolo, sin tener que ponerlo en el periódico ni nada por el estilo. Y vemos cómo nuestra iglesia siempre está en los momentos de mayor dificultad de su pueblo. Así que la semana que viene vamos a estar profundizando un poco más sobre este tema y le pedimos a nuestro reverendo diácono que nos dé la bendición final. Yo los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pase buenas tardes. Dios les bendiga.